A continuación, la colega Julieta Ceval, egresada de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires en 2012, hace 9 años que trabaja en Cladan, Sociedad Anónima. Es responsable de área de especialidades de la empresa desde hace 2 años y docente de la Cátedra de Producción de Aves en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, con cargo de ayudante de primera, obtenido por concurso desde el año 2011. Adelante. Muchas gracias. Con este paso, ¿verdad? Eso. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días en realidad. En primer lugar, quería agradecer de parte de Cladan la invitación a participar de esta jornada de charlas técnicas que son muy importantes para poder colaborar con todo lo que es el crecimiento del conocimiento y la profesionalización de la avicultura, que hoy es tan importante. Para sumarme a la charla que dio Silvina, lo que yo les voy a contar un poco es cómo trabajamos desde Cladan los diferentes casos de hepatitis a cuerpo de inclusión. Bien, por un lado, como decía recién Silvina, sabemos que el diagnóstico confirmatorio es a través de la histopatología, pero nosotros, digamos, desde nuestro equipo técnico, arribamos a este diagnóstico, primero realizando una serie de necropsias una vez que aparece la sospecha de la aparición de esta enfermedad. A la necropsia, por supuesto, observamos los diferentes tipos de lesiones que pueden llegar a aparecer. Como mencionaba bien Silvina, todo lo que es la presentación, cómo es la presentación del hígado, la conformación, el tamaño, la consistencia suele ser una consistencia bastante friable, con una coloración amarillenta, con una tendencia a ser un hígado graso. Entonces, observamos todo lo que es la morfología del hígado, además de otros órganos como por ejemplo el páncreas, el pericardio, vemos si hay presencia o no de hidropericardio, cómo está todo lo que es asas intestinales, riñones y demás. Entonces, en una primera instancia lo que hacemos es una necropsia, ¿sí? Luego de realizar la necropsia, con el equipo técnico de Cladan comenzamos a realizar en los casos sospechosos y en los casos en donde teníamos confirmado la enfermedad de hepatitis a cuerpo de inclusión, hacer una relación entre el peso del hígado y el peso corporal, ¿sí? Todo esto para poder observar y poder ver cómo serían los resultados o cómo son los resultados luego de la aplicación de diferentes principios activos para el tratamiento paliativo de la enfermedad, que ya se los voy a comentar más adelante. Otras técnicas que utilizamos fueron mediciones de laboratorio. Por un lado, midiendo el contenido graso del hígado y por el otro lado, midiendo las enzimas hepáticas. Todos sabemos, digamos, que cuando hay un daño hepático, esas enzimas son liberadas al torrente sanguíneo, tanto la GGT como la fosfatasa alcalina, y aumentan sus concentraciones en sangre. Entonces, también realizamos ese tipo de mediciones. Bien, y luego probamos una serie de tratamientos paliativos, ¿sí?, que fueron administrados tanto en agua de bebida como a través vía premix, en las granjas que fueron positivas a hepatitis de cuerpo de inclusión para ver de qué manera podíamos mitigar las diferentes lesiones o las elevadas mortandades con las que nos encontrábamos, ¿sí? Estos principios activos que administramos son de origen natural y actúan sobre principalmente el órgano blanco, el hígado, ayudándolo a todo lo que es su regeneración, ¿sí?, ayudando a todo el proceso de detoxificación y mejorando todo lo que es el funcionamiento y protegiéndolo, en este caso, de la hepatitis. Entonces, por un lado, en las necropsias, los que nos encontramos fueron con este tipo de lesiones, ¿sí?, un hígado agrandado,
con bordes redondeados, con un cambio de coloración, de consistencia friable, con ese cambio de coloración que parece un puntillado, que se lo ve en forma de puntillado, pero como decía Silvina, no siempre nos encontramos con este tipo de lesiones. Muchas veces hemos tenido granjas en donde se ha disparado la mortandad y hemos tomado muestras de hígado para histopatología y nos encontramos con hepatitis, pero macroscópicamente los hígados parecían normales, o sea, no daban una sospecha de este tipo de enfermedad. Entonces, no siempre cuando uno va a la granja se encuentra con este tipo de lesión. Bien, otra característica que encontramos con esta enfermedad fue animales con una diarrea amarillenta, bastante ictérica, ¿sí? Como ven en la foto, en la primera foto, y bueno, el órgano blanco era el hígado y ahí encontramos, digamos, los principales cambios de coloración y las principales lesiones. Bien, entonces, ¿qué hicimos? Tenemos la granja 1 con aves de 24 días de edad, de ahí tomamos 5 pollos y hicimos lo que es el peso del hígado, tomamos el peso del hígado por un lado y el peso del ave por el otro, ¿bien? Y hicimos la relación en porcentaje. Esta granja era positiva a hepatitis de cuerpo de inclusión. Luego lo que hicimos fue administrar en agua de bebida un producto con principios activos que actúan a nivel del hígado principalmente, y luego de esos 24 días, a los días 38, volvimos a tomar muestras y nuevamente tomamos la relación del peso del hígado versus el peso del ave, teniendo en cuenta lo que hablábamos anteriormente de que esta enfermedad produce un aumento del tamaño del hígado, un aumento del peso en relación al peso corporal del ave. Y nos encontramos, luego de la administración de este producto, con que el porcentaje, digamos, de relación entre el peso del hígado y el peso corporal fue mucho menor, ¿sí? Fue de 2,93 versus 4,83, que era la relación que teníamos inicialmente. Entonces decidimos hacer otra prueba más en otra granja positiva a hepatitis. Esta vez, pollos de 21 días, hicimos exactamente lo mismo, tomamos muestra de 5 pollos de la granja y pesamos los hígados por un lado y por el otro tomamos el peso del ave. Y otra vez y nuevamente, a los 35 días volvimos a hacer el mismo trabajo y nos encontramos con que la relación del peso del hígado también versus el peso corporal había variado y había disminuido de 3,41 a 2,71. Bien. Por el otro lado, otra prueba que hicimos para poder evaluar cómo mitiga, digamos, los efectos de la hepatitis a cuerpo de oclusión, estos tipos de medicamentos, medimos lo que es el contenido graso del hígado. Entonces, hicimos una necropsia de 12 aves en total, de la misma granja, pero en diferentes edades, a los 20 y a los 27 días, y luego enviamos los hígados al laboratorio. Y en el laboratorio seleccionamos 6 hígados de cada una de las edades y lo que hicimos fue cuantificar esa grasa a través de la técnica de extracto etéreo ITTL03, que es la extracción de grasa con el solvente hexano, ¿sí? Entonces, obviamente, previamente para hacer esta técnica, cada una de las muestras fueron molidas y fueron homogeneizadas en un vaso de precipitado y se le agregaron 2 gramos de este homogenato para poder hacer la cuantificación de la grasa. Bien, entonces, tomamos muestras a los 20 días y tomamos el porcentaje de grasa de cada una de las aves y luego hicimos un promedio. Ese promedio nos dio un 0,75% de grasa. Luego de la utilización de los principios activos, volvimos a tomar una muestra a los 27 días y hacer el mismo trabajo y nos encontramos con que el porcentaje de grasa había disminuido a 0,15. Bien. Y esta fue una serie de fotos que fuimos tomando a medida que hicimos el trabajo.
Como podrán ver, a los 20 días son hígados, no sé si logran observarlo bien con claridad, pero bueno, son hígados aumentados de tamaño que a medida que transcurrieron esos 7 días fueron teniendo un cambio de coloración y tendiendo más a hígados grasos, y luego fueron reduciendo su tamaño y como pudimos verlo en el laboratorio, fueron reduciendo todo lo que es su porcentaje de grasa. Bien, entonces, como conclusión, podemos concluir que las muestras de 27 días presentaron un contenido graso, por supuesto, mucho menor comparado con las muestras de las edades más jóvenes, y que es notoria, obviamente, con la utilización de estos principios activos, la reducción del hígado graso a medida que iba avanzando la enfermedad. Y por último, lo que hicimos fue la validación a campo con estos principios activos, como les decía anteriormente, midiendo las enzimas hepáticas o las enzimas que se liberan y que aumentan en el torrente sanguíneo cuando hay un daño hepático. Estas enzimas son la fosfatasa alcalina y la GGT, y lo que se produce, como les decía recientemente, es que cuando hay un daño en el hepatocito, estas enzimas se liberan y aumentan en el torrente sanguíneo. Cabe la aclaración que estas enzimas no solamente aumentan en sangre cuando tenemos casos de hepatitis a cuerpos de inclusión, sino que pueden aumentar por diferentes motivos, como por ejemplo una obstrucción biliar, consumo de alimentos grasos, una aflatoxina, o sea, aumentan por varios motivos, pero en este caso lo utilizamos, las medimos en granjas que eran positivas a hepatitis de cuerpo de inclusión. Entonces, lo que hicimos fue tomar y sangrar animales previo al tratamiento con estos principios activos, que los dimos a través del agua de bebida, con lo cual tomamos al galpón 1 como las aves que recibieron el tratamiento, y al galpón 2 como las aves que no lo recibieron. O sea, hicimos un galpón contra otro galpón para poder ver la diferencia entre esos galpones. El tratamiento que hicimos duró 8 días, fue administrado en el agua de bebida a una dosis de 1,5 litros cada 1000 litros de agua, y luego hicimos una reducción de la dosis a 1 litro en 1000 litros de agua. Y luego de finalizado el tratamiento, hicimos una conclusión también alrededor de todo lo que es la mortandad. Entonces, lo que pudimos observar, digamos, a ver. Ahí va. Este gráfico marca lo que está en violeta, es el galpón al que fue administrado el principio activo, y lo que está en verde es la medición del galpón en donde no fue aplicado nada. Entonces hicimos galpón contra galpón. Como podrán ver, los niveles de GGT, que están medidos en unidades internacionales por litro, tuvieron una reducción del 61% en el galpón en donde se administraron los principios activos, ¿sí? Versus el galpón donde no fue medicado, que tuvo una reducción de la GGT del 33%. Perdón. Ahora, hablando de los niveles de fosfatasa alcalina, tuvimos en el galpón medicado una reducción del 9%, y en el galpón que no fue medicado tuvimos un aumento de la fosfatasa alcalina en sangre del 13%. Bien, y luego lo que hicimos fue comparar en esos galpones la mortandad. Como podrán observar, las principales diferencias se van a ver en la semana 5 aproximadamente, en donde la mortandad del galpón medicado es mucho menor que el galpón sin medicar, y en la semana 4 es donde más se acentúa. Ahora, hablando de mortandad final, lo que podemos concluir es que en relación a la mortandad final tuvo casi 3 puntos menos de mortandad final, o un 3% menos, el galpón que fue medicado versus el galpón que no fue medicado. Entonces,
para concluir, digamos, desde CLADAN lo que tratamos de hacer frente a esta enfermedad fue, más allá de ayudar al diagnóstico, ver de qué forma podríamos evaluar el funcionamiento de diferentes principios activos que puedan ayudar a través de un tratamiento paliativo, ¿sí? A reducir el impacto de esta enfermedad. Bueno, muchas gracias.